un placer esta segunda capacitación y bueno, algunas cositas nosotros adicionamos a lo que fue la primera, pero nos volcamos a que esta fuera más específica, lo que tiene que ver con los juzgados de paz y los juzgados de primera instancia. En primer lugar, y para que ustedes conozcan, ¿qué es la tasa de justicia? La tasa de justicia es, la mayoría de la doctrina lo considera como un tributo, emana del Estado en función de la prestación del servicio de justicia. Si bien hay mucha discusión respecto de esto, lo real es que la mayoría de las, tanto de las provincias como la nación también cobran esta tasa de justicia, ¿no es cierto? Existen leyes en la mayoría de las provincias y existe una ley nacional también de tasa. Eso nos permite que hoy en día nosotros contemos ya no solo con doctrina de nuestra provincia, sino también con doctrina de otras provincias y también, perdón, con jurisprudencia de otras provincias y también con jurisprudencia a nivel nacional. E independientemente de esto, tenemos doctrina de aquí y doctrina también a nivel nacional en cuanto a la procedencia de la tasa y a la forma de determinar. ¿Cuál es la importancia de la tasa de justicia? Radica en que con esta prestación, ¿no es cierto?, se acceden y se garantizan determinados insumos dentro de lo que establece la ley 37, la ley 22, número 37, en el artículo 27, que es aquel en el cual está establecido que el superior tribunal de justicia es el que en definitiva va a determinar cómo procede el uso de esos tributos. La Oficina de Tasa de Justicia no recibe dinero ni maneja dinero monetariamente. Eso es algo que es importante que se tenga en claro. Todos los fondos que ingresan al Poder Judicial por tasa de justicia van a la cuenta denominada cuenta Fondo de Justicia, que es una cuenta que maneja tesorería del Poder Judicial. Nosotros ni siquiera tenemos acceso a la cuenta Fondo de Justicia. Es más, en oportunidad de que tenemos que verificar un pago, tenemos que consultar, o por lo menos esa es la mecánica que utilizamos, consultamos a tesorería a ver si ese pago efectivamente ingresó. Una vez ingresado ese pago, recién allí podemos decir de que se ha pagado o se ha verificado el pago y que se puede considerar que la tasa de justicia está bien oblado. Independientemente de estos, también en el momento en que nosotros hacemos la consulta, el tesorería nos pregunta qué expediente debe imputarse ese pago, con lo cual hay un doble contralor tanto o triple, tanto desde el juzgado, nuestra oficina, y lo que es la oficina, lo que es tesorería del Poder Judicial. Cosa de que quede específicamente determinado cuándo se pagó, cómo se pagó y qué es lo que se pagó. Bueno, seguimos, Cecilia. ¿En dónde se aplica la tasa de justicia? Es importante que tengamos en cuenta que se aplica en todo el ámbito de la provincia, en todos los fueros y en todas las instancias. No únicamente escapa, digamos, de lo que es el pago de la tasa de justicia, todo lo que tiene que ver con los juicios penales, pero exclusivamente en cuanto a lo que determina de penas privativas de libertad. Si en estos juicios hubiere un monto dinerario o monetario, en esos casos la parte que resulta condenada en costas deberá también tributar el pago de la tasa de justicia, pero son menos los casos en función de que los juicios penales por lo general no tienen digamos, un monto dinerario.
Por lo general tienen que ver con cuestiones más bien de, como ustedes saben, de penas privativas de libertad o algunas sanciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, puede ser probation o situaciones que ya lo determinan los jueces penales. Ahora, si en esos casos hubiere sí algún tipo de monto dinerario, sí también deberán girar a nuestra oficina para el pago. Pero por lo general, estos están exentos. Igual vamos a avanzar un poquito más en las exenciones cuando estemos un poco más ya de eso. Por ahora seguimos por aquí, a veces yo me adelanto un poquito, pero era para aclarar esto, ¿no es cierto? Bueno, la reglamentación de la tasa de justicia en lo que la ley permite la fija el mismo Superior Tribunal de Justicia en el artículo 3 de la misma ley mencionada y los organismos que estos determinan. Y independientemente de esta ley o más de esta ley, nosotros contamos con, digamos, lo que determina como para ampliar un poquito más las funciones de la Oficina de Tasa de Justicia con la acordada 7806, que establece cuáles son todas las funciones que realiza la Oficina de Tasa de Justicia. Y esta acordada es bastante amplia en cuanto a que nos permite, cuando determinados elementos no están aportados a la causa, poder de oficio verificar para determinar la tasa de justicia. Eso no quiere decir que en todos los expedientes vamos a de oficio buscar los elementos para determinar la tasa, porque también existe un artículo, que es el 21, que prevé penas o sanciones conminatorias para aquellos que se negaren a aportar los elementos para determinar la tasa que corresponde en un expediente. ¿Seguimos, Ceci? ¿Cómo determinamos la tasa de justicia? El artículo 4 de la ley mencionada es el que nos establece el parámetro general para determinar la tasa, sin perjuicio de que después tenemos dentro del artículo 7 determinados casos específicos o especiales. Dentro del artículo 4 lo que se establece es que todas las actuaciones, cualquiera sea su naturaleza, y que tengan una apreciación pecuniaria, deberán tributar el 3% de la tasa, y que esa tasa se aplica sobre el valor o el objeto litigioso del caso en particular. Por ejemplo, en un juicio de desalojo, nosotros tenemos que, si el desalojo tiene que ver con una cuestión del contrato de alquiler, vamos a verificar el valor del contrato de alquiler. Pero si el desalojo es por una cuestión de necesitar un inmueble en el cual digamos, se encuentra ocupado por gente, ya sea por algún comodato o por un proceso de usucapión que no está terminado, pero que hay un reclamo sobre el mismo. En esos casos, como no hay contrato de alquiler, lo que vamos a hacer es verificar el valor del inmueble para llegar a ese 3%. Ese valor se toma sobre el certificado, ya sea de catastro o de renta, el valor fiscal, porque en ayuda de la ley de tasa viene el Código Fiscal, que tiene un artículo donde nos dice que en los casos de tributo se deberá estar al valor fiscal del objeto, digamos, del bien inmueble en cuestión. Pero también tenemos un artículo en el cual se nos establece que si hubiere varios valores en el expediente, se tomará sobre el mayor valor. Es por ello que si hubiere una tasación privada o una tasación de una inmobiliaria y esto fuera mayor al valor fiscal, podemos tomar sobre ese
valor que está presentado en el expediente. En eso la ley también es clara porque no necesariamente deben estar de acuerdo las partes, sino que con la simple declaración jurada del representante o de las partes sobre ese valor en juego, nosotros podemos tomar ese valor para la determinación de tasa. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a encontrar algunos expedientes donde la forma de determinar la tasa no es necesariamente ese 3% del valor fiscal, y a veces dicen, pero ¿cómo acá no me tomaron en cuenta? No, tomamos en cuenta, pero si el profesional presenta o la parte presenta una evaluación privada con una declaración jurada, bueno, ahí nosotros podemos tomar ese valor. Terminado luego de aplicar la tasa resulta inferior a la suma de 50 pesos, fíjense que al lado dice hoy 150, este será el valor que corresponde abonar en la primera instancia y la tasa mínima en justicia de paz era 25, hoy es 100 pesos. Este valor no lo fijamos nosotros, lo fija el Superior Tribunal de Justicia por acordada. Sí, en este momento nosotros ya estamos pidiendo de que se amplíe un poquito porque es un valor que consideramos que está desfasado conforme lo que han crecido los montos, sobre todo considerando los montos indeterminados, que vendría a ser este caso, en otras provincias. Tenemos asimismo que la Nación tiene un monto indeterminado de 1.500 pesos. Y aparte de eso, tenemos que los fondos ejecutables, o sea, para la Secretaría de Ejecuciones Fiscales, que es la que en definitiva cobra cuando no se paga la tasa, también son más altos, por lo cual entendemos de que este monto de 150 pesos está muy atrasado, ¿no es cierto?, para lo que corresponde. Bueno, seguimos con la siguiente. ¿Cómo se paga la tasa de justicia? Esto es bueno que tengamos en cuenta. La tasa de justicia se paga por depósito bancario, ya sea depósito en caja, por cajero, por estampillas o valores fiscales o cualquier otra forma que determine el Superior Tribunal de Justicia. En esto también sirven las transferencias bancarias. Así que nosotros le ponemos a disposición el número de la cuenta. Hoy en día es una forma de pago que se está utilizando muchísimo porque es lo más rápido, ¿no es cierto? Y sobre todo considerando de que el pago vía transferencia automáticamente se puede subir al expediente porque se tiene el comprobante. En el caso en que las estampillas, que se haya pagado por estampillas, es importante que las mismas, una vez presentadas, digamos, se puede subir en formato digital, pero que sean presentadas a la brevedad y las mismas sean rubricadas o selladas a efectos de que sean inutilizadas para que no puedan ser digamos, presentadas como en otro expediente. Porque nosotros, si bien podemos verificar el número de las estampillas, a veces no tenemos a la vista, si se utilizó en uno o dos expedientes, no tenemos a la vista todos los expedientes como para poder verificar que estas han sido utilizadas. Pero sí, con el simple sellado o la rúbrica o testar la estampilla, ya se puede ver de que esas ya han sido utilizadas. Entonces, eso es una forma de poder rápidamente inutilizar por parte de los funcionarios del juzgado, secretarios o jefe de despacho, o si en algún momento el juez así lo requiriera por su señoría también, ¿no es cierto? Doctora, Sí, le escucho. para poder tener por bien oblada la tasa, primero le intimamos a la parte que nos presente la estampilla en físico, entonces. Mire, cuando pagan, nos mandan a nosotros
nosotros le tenemos por bien oblado, pero le decimos, ¿no es cierto?, de que deben presentar las estampillas originales lo más rápido posible. En el mismo dictamen sale. Si ustedes pueden decirle de que presenten antes de mandarnos a nosotros las originales, con mayor razón, porque entonces cuando nos llega a nosotros ya las estampillas están testadas. Justamente hace unos días tuvimos un caso que nos complicó un poquito porque la parte pagó de más y pagó con estampillas. Entonces, en esos casos procede la devolución del dinero pagado de más. Pero como las estampillas ya están inutilizadas, no se puede proceder a la devolución por estampillas, ni tampoco se le pueden entregar nuevas estampillas porque eso hay un registro, ¿no es cierto? Tesorería tiene un registro. Entonces, bueno, todos esos son mecanismos que nosotros lo estamos viendo ahora y que vamos tratando de ajustar. Por eso le decía, si pueden pedirle con anticipación a dar por bien oblado que presenten las originales y verificar de que ese pago sea hecho en tiempo y forma, ¿no es cierto? ¿Quién era el que preguntaba? Yo, doctora, muchísimas gracias. El doctor de la Cruz del Civil 1 de Posadas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Bueno, Bien. bien. Bueno, luego de esto tenemos cómo determinamos el monto imponible. En primer lugar, nosotros vamos a tener en cuenta en qué juicios vamos a estar para hacer la determinación de esto. El artículo 7, que es el que nos dice cómo vamos a realizar los pagos, tiene, en la anterior, Cecilia, tiene varios, antes. Montos. Aquí. Tiene varios incisos. Como ustedes verán, comenzamos con el inciso A. Yo le voy a dar la palabra a Vanina, que ella les va a explicar estos casos. Si tienen alguna, la doctora Vanina Chamorro, si tienen alguna duda, vamos anotando también las preguntas y cualquier cosa al final podemos responder para no cortar este artículo 7, por lo menos al finalizar el artículo 7. Hola, buenas tardes. Bueno, con respecto a la determinación del monto imponible, ¿sí? Eso lo establece el artículo 7 de la ley 22ª, número 37 de la ley de tasa de justicia. Como decía la doctora, tiene diferentes ítems y montos. El inciso A nos habla de los juicios de suma de dinero o susceptible de apreciación pecuniaria, que para determinar la tasa de justicia acá vamos a tener en cuenta el monto de la demanda. Es decir, acá tenemos un ejemplo, tenemos un monto de la demanda de 20.000 pesos, el 3% de eso serían 600 pesos. Generalmente en estos juicios de suma de dinero se pagan al inicio, pero tenemos que tener presente siempre y corroborar si tiene beneficio de litigar sin gasto, que generalmente se le concede el beneficio provisional. En el caso de que se rechace el beneficio de litigar sin gastos, ahí va a tener que pagar la actora. Y en el caso que siga, o sea, nos corran vista y ya esté la sentencia, tenemos que ver siempre con respecto a las costas que determinó su señoría. Por ejemplo, si las costas son de orden causado, de ese 3%, ver el 50% para cada parte, o el porcentaje que establezca su señoría. Bueno, con respecto a los juicios de desalojo, el monto que vamos a tener en cuenta va a ser el monto del contrato de locación. Vamos a dar otro ejemplo.
tenemos un contrato de locación por 24 meses por la suma de 2.000 pesos, el total de todo esto sería 48.000 pesos, y de esos 48.000 pesos tenemos que sacar el 3%, ¿sí? Que sería 1.440 el 3%. Bueno. Después, en el inciso C, hablamos de los juicios de reivindicación, interdictos posesorios, prescripción adquisitiva, o o aquellos que se controviertan, ¿sí? Derechos reales sobre inmuebles. Acá tenemos que hacer referencia a que la ley dice que no tuvieran otro valor determinado. Vamos a tener en cuenta la evaluación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un valor determinado, o sea, ya sea de una evaluación privada o una tasación privada, vamos a tener en cuenta el monto de esa evaluación privada o una evaluación inmobiliaria, o ya sea por martillero público, que seguramente va a ser más alto. De lo contrario, vamos a tener en cuenta la evaluación fiscal del objeto del litigio, ¿sí? Este criterio también se aplica a aquellos contratos de desalojo que no están vinculados, los contratos de desalojo que no están vinculados a que no tengan un contrato de locación. Entonces vamos a tener en cuenta la evaluación fiscal de ese inmueble, como también en los juicios de escrituración. Y en los juicios de escrituración también, si convienen por un monto más alto, se va a tener en cuenta ese monto más alto. Lo que sí es importante acá, con respecto a las evaluaciones y los informes, ya sea de rentas o de catastro, que estén actualizados esos informes. Bueno, con respecto a los juicios sucesorios, tenemos muchas consultas en la oficina constantemente por el tema de los porcentajes, que este tema lo va a desarrollar la doctora Torres. Para que no se... Ay, ahora sí. Una cosita que quería aclarar respecto de lo que la doctora muy bien explicó, es que la actualización no es tomada caprichosamente por la oficina de tasas, sino que la ley específicamente nos dice según evaluación actualizada. Nosotros tomamos como evaluación actualizada como máximo lo de el año anterior, porque tenemos el conocimiento de que rentas en noviembre procede la actualización de todas las propiedades. Entonces, ese es el parámetro que tenemos. Lógicamente, si en una oportunidad tenemos una evaluación que se mandó se presentó al expediente hace un tiempo atrás y por cuestiones de otras presentaciones el juzgado no nos corrió el traslado rápido, no vamos a volver el expediente para generarle un trastorno a la parte, sino que en esos casos podemos, con los datos del inmueble, verificar la última actualización y tomar esa según lo que Rentas o Catastro tiene en su página. Bueno, en el caso de los juicios sucesorios, que como bien dijo la doctora Chamorro, tenemos permanentes consultas. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que la ley de tasa, como toda ley, es una ley particular que también se encuadra dentro de leyes generales y como tales nosotros tomamos en consideración lo que prevé tanto el Código Civil y Comercial como también las leyes fiscales. ¿Qué pasa con los juicios sucesorios? Si un juicio se tramita por una de las partes que ha fallecido y hay bienes que son considerados gananciales, en esos casos, los bienes gananciales son todos aquellos bienes que han sido adquiridos con posterioridad a la celebración del matrimonio. Si ese matrimonio no fue realizado por separación de bienes, sino dentro de lo que es la comunidad de bienes, que la mayoría de los matrimonios se realiza dentro del régimen de comunidad de bienes,
Entonces, en esos casos, esos bienes gananciales van a tributar el 100%, porque la ley nos establece que es inclusive la parte del cónyuge supérstite. Ahora bien, como nosotros no podemos, y en eso no podemos separar o escindir un caso de otro, existen algunas sucesiones que se tramitan procedimentalmente en forma conjunta. Eso no quiere decir que no se trate de dos sucesiones separadas, porque el trámite en un expediente es un trámite procesal, pero la transmisión de derechos opera en cada uno de los casos, más si nosotros no pudimos determinar o no podemos saber que las partes han fallecido en un accidente común. Para los que estudiaron derecho, para los que están en contacto con el derecho, esto estaba dentro de lo que se denominaba parte general, principios de conmoriencia y premoriencia. En todos los casos en que no podemos determinar que varias personas han fallecido en un accidente común, se supone o se presume que ha habido transmisión de derechos entre ellos. Es por ello que en esos casos nosotros tomamos primera sucesión y segunda sucesión, aun cuando se tramiten dentro de un mismo expediente. Ahora bien, en estos casos nosotros tomamos el 50% de la parte ganancial, o sea, se toma el 100% del ganancial en la primera sucesión, pero en la segunda, como por esa parte ya se tributó, solo se tributa el 50%. Van a ver que en algunos casos dice 3 más 1,5 o 4,5. Bueno, esto es por una cuestión rápida de proporcionalidad, pero la realidad es, lo que nos dice la ley, es el 100% del valor del bien ganancial, pero como en la segunda sucesión ya se tributó por esa parte que era la ganancial, en la segunda tributa el 50%. Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta es que el valor se toma sobre los bienes que se encuentran en esta jurisdicción, no en extraña jurisdicción. Luego tenemos el caso de... ¿Hay una pregunta? Me pareció que había un monitor que querían plantear algo. Luego tenemos el caso de que en los bienes inmuebles la misma ley nos dice, Cecilia, si vos puedes correr una filmina, ¿va? Para que se pueda ver. La misma ley nos establece que también se tributa el 5%, pero ese 5, una más, el 5% es sobre el valor de los muebles que se supone que estuvieran en los inmuebles que están dentro del acervo sucesorio. Ese 5% solo se opera o se toma en los bienes inmuebles, no en los muebles. En los inmuebles, aun cuando estos inmuebles sean terrenos y o campos o chacras, etcétera, etcétera. Porque aún en esos casos se entiende que como esos muebles que suponen ese 5% serían esos objetos de labranza. Todo esto, salvo que exista un inventario o una tasación mayor. ¿Qué quiere decir eso? Hemos tenido pocos casos, pero ha habido donde hay bienes muebles de alto valor, ya sea obras de arte o de valor pecuniario en cuanto a importancia tecnológica, etcétera, que sí presentan tasaciones o presentan un inventario con un valor más alto que ese 5%, y en ese caso nosotros tomamos
esa evaluación, la del inventario, pero no porque se nos ocurre a nosotros, de nuevo vuelvo a decir, sino porque la ley específicamente así lo determina. Y, por supuesto, si hay valuaciones o tasaciones de los inmuebles respecto de inmobiliarias, martilleros o de parte, también tomamos el mayor valor. Fíjense que aquí en la última parte específicamente dice, según valuación fiscal, tasación judicial o declaración jurada del interesado o profesional interviniente. Cualquiera de esos casos nosotros tomamos porque después nos dice, si obran varios valores en autos, se toma el mayor. No es porque a nosotros se nos ocurre, les volvemos a decir porque a veces nos llaman a decir de dónde sacamos esos montos. Bueno, esto tiene que ver con lo que la ley establece, no es una creación nuestra. Por otra parte, después tenemos ganado, donde se les exige o se les pide una evaluación del ganado existente. Si no hay una evaluación privada, les pedimos que nos informen cuántas cabezas de ganado y podemos acceder a buscar según los datos que obran en los medios que se ocupan, ¿no es cierto?, de la evaluación del ganado, o lo mismo plantaciones, ¿no es cierto?, o en caso de acciones de sociedades. En el caso de las sociedades, que existe también en algunas sucesiones, tenemos de que se le pide el balance, o en realidad no es balance, son los estados contables de los últimos años, y sobre el patrimonio neto verificamos cuál es el 3% de esas sociedades, porque por lo general hay algunas que tienen un capital social muy exiguo, pero también tenemos en cuenta de que ese capital social es muy exiguo, tiene que ver con la fecha en la cual esas sociedades fueron constituidas. Y como la ley nos dice que tienen que ser siempre evaluaciones actualizadas, entonces la forma de actualización de las acciones es el valor que se presenta, ¿no es cierto?, ya sea en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el cual certifica estos estados contables. O sea, nosotros no inventamos nada, lo que quiere decir, todo es según lo que está realmente presentado. Y por último, dentro del tema de los juicios sucesorios, también tenemos que tener en consideración que una cosa es el pago dentro del juicio sucesorio, y si hubiera un incidente donde hay una acción de colación entre los herederos, se tributará en forma independiente. Porque, bueno, es un juicio independiente y eso también la ley nos determina que cada juicio se toma en forma independiente. Lo que no podría... Disculpa, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, cómo no. Antes de que avance más, porque se está yendo y me quedé ahí, porque justo tengo un caso, es de la evaluación de las cabezas de ganado. Sí, yo ya le pedí que me traigan una evaluación y no me traen. Y usted así me pareció entender de que dijo que nosotros podemos solicitar que ustedes contabilizando la cantidad de cabezas de ganado, ustedes lo pueden evaluar. ¿Es A así o ver, entendí mal? Georgina, a ver, Sí, Georgina, si no sí. tuviéramos elementos, vamos a tratar de buscar. Hay Ajá, un parámetro que es el que se rigen la mayoría de los contratos de arrendamiento y o pastaje en la zona, que es el ajá, valor del kilo vivo del mercado de Liniers. Ahora ya no es Liniers, pero bueno, se sigue llamando mercado de Liniers. ajá. Eso da un parámetro más o menos de la Sí, cantidad de cabezas de ganado que puede ocurrir, ¿no es cierto?, de sí, los kilos que tengan, porque bueno, uno sí, más o menos sabe que hay según el año del semoviente, o sea, si es un ternero va a tener una cierta cantidad de kilos, si es una vaca otra, y si es novillo otro, ¿no es cierto? Bueno, pero más o sí. menos para tener en consideración, entonces,
eso nos daría un parámetro. Inclusive el Sí, mismo mercado de Liniers tiene tarifado ternera, novillo, vaquillona, vaca, ajá, vaca para cría, etcétera. O sea, ajá, hay elementos, pero ajá, independientemente de eso, usted puede decirle que en ajá. caso de persistir en no presentarse, le aplicarán las acciones combinatorias del 21. Ah, bien, ah, bien, 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 Eso es bien, resorte del juez. O sea está que el bien. juez directamente podrá aplicar de que hubo reticencia del profesional interviniente para cumplimentar con lo que la ley le establece. Espectacular. Sí, ya con eso me da la salida porque ya 2 veces le pido y no me lo trae, entonces me quedé ahí, pero ahora ya sé, voy a tomar nota. Le agradezco mucho. No, por favor, ese es el objetivo básicamente de este tipo de encuentros, porque la verdad es que elementos para poder verificar las evaluaciones tenemos, así que estamos bien. Y sobre todo teniendo en consideración, Georgina, que si usted no le intima al cumplimiento, es el secretario o el oficial del juzgado el responsable de no prever el correcto pago de la tasa de justicia. Así que bueno, Exacto, esa es mi preocupación justamente, por eso preguntaba, así que gracias, muchas gracias. bueno, continuamos. Luego tenemos los juicios de mensura, bueno, la evaluación del inmueble, eso es más o menos como lo que lo que les informaba Vanina en el caso de los desalojos cuando no tenemos el, digamos que no es por un contrato de alquiler, o sea, siempre tomamos la evaluación fiscal del inmueble y en los casos de deslinde, la evaluación fiscal de lo que es el objeto del deslinde. O sea, porque cuando nosotros hablamos del deslinde, siempre por alguna parte que está faltando, digamos, específicamente determinar. Si en la mensura nosotros en un juicio de mensura vamos a dividir un lote grande en varios lotes, bueno, vamos a tomar el valor, ¿no es cierto?, fiscal del inmueble. Pero si ya tenemos divididos los lotes y una de las partes cree que el mojón está un poquito más corrido, bueno, en esos casos vamos a tomar el valor del inmueble que sea propiedad del actor, que es el que inicia el juicio de deslinde, o si está tarifado el porcentaje de deslinde por el porcentaje que corresponde a esa acción de deslinde. Es importante que tengamos en cuenta que todos los juicios de incidentes, reivindicaciones, reconvenciones, etcétera, se consideran juicios separados. Entonces nosotros vamos, en esos casos, se debe tributar nuevamente. Uno de los casos que es importante que tengamos es el de las reconvenciones en los daños y perjuicios, en los cuales se inicia la demanda, el demandado reconviene por algo que considera, y en esa reconvención debe pagar también por el valor de la reconvención. Entonces, inmediatamente presentada la reconvención, también se debe correr vista a la oficina de tasa de justicia. Bueno, luego tenemos los juicios de quiebra, ¿no es cierto? En los juicios de quiebra tenemos que tomar por el activo verificado. ¿Qué pasa esto? Cuando se inicia un proceso de concurso o un proceso de quiebra, el síndico del concurso o la quiebra abre la apertura de verificación de créditos. Se presentan los acreedores que consideran que tienen créditos a favor. Una vez verificados esos créditos, verificado quiere decir que realmente se encuentran en tiempo y forma, que están para cobrar, que tienen la acreditación que los titula como acreedores, ¿no es cierto? Allí se presenta el valor de esos créditos verificados y en esos casos el síndico deberá
pagar, ¿no es cierto?, la tasa de justicia, doblar la tasa de justicia antes de la entrega de la liquidación de los bienes del concurso o de la quiebra. Así que bueno, esos serían, y por último, los juicios voluntarios de protocolización, inscripción de testamento, declaración de herederos o hijuelas que sean fuera de la provincia, si hubiere bienes que se transmiten en la provincia, sobre el valor de los bienes, el valor fiscal de los bienes, o si es dinero, sobre el valor de los bienes. Puede ocurrir que haya una protocolización de una hijuela testamentaria donde el importe de esa hijuela sea un crédito en un, perdón, un crédito en una cuenta corriente de un banco que está acá y la cuenta está radicada en la provincia. Entonces, en ese caso va a ser sobre el 3% sobre el valor de ese crédito. Bueno, seguimos. Reconvenciones, ya estuvimos viendo. En los casos en que no pudiéramos, dijimos que se consideraban juicios independientes. Si el monto de la demanda es 30.000 y la tasa va a ser por 900 y reconviene por el monto de la demanda, la reconvención también va a ser por 900. Ahora, si en la reconvención, por ejemplo, el reconviniente planteara la reconvención más mejoras realizadas, entonces va a tener que evaluar esas mejoras y la tasa se va a pagar sobre el total, el monto de la reconvención más las mejoras que se impactan en eso. Las tercerías, los incidentes, cualquiera fuera el proceso, tributan 150 como incidente. Y acá es importante que tengamos en cuenta que cualquier incidente debe tributar, excepto el beneficio provisional de litigar sin gasto, que ese sí está exento porque la ley así lo determina. En el caso de las ampliaciones de demanda, como ya lo dijo la doctora Vanina, también van a tener que tributar ese 3%. En los juicios que no tienen apreciación pecuniaria, como dijimos, son 150 pesos el monto. Si al inicio no se determina, o sea, que no tienen determinado al inicio del MIP, si al inicio no se determina cuál es el valor, se tributa 150 y luego, cuando al momento de la sentencia se establece un monto determinado, se pagará sobre ese monto. Ahora, si al inicio de la demanda ya está planteado el monto, se toma el 3% de ese monto. Si con posterioridad hay una ampliación de la demanda, se deberá hablar nuevamente el 3% sobre el valor de ampliación de la demanda. Y lo mismo ocurre con las medidas cautelares. Las medidas cautelares, como ustedes saben, se agotan en sí mismas y se consideran también juicios independientes. Entonces, se tributa el 3% sobre el monto que se pretende cautelar o sobre la determinación del monto del objeto litigioso que estuviere previsto dentro de esta medida cautelar. Por ejemplo, una medida preliminar de verificación o una información sumaria pagarán 150 pesos. Pero si tiene un monto más alto, va a ser sobre el 3% de ese monto determinado. Y en el caso de que se iniciara como información sumaria o como medida preliminar y se pagó 150 pesos y luego se transformara en una demanda, entonces ahí se resta esos 150 y se paga sobre, se les saca, digamos, ese monto que ya se pagó al inicio de la cautelar, ¿no es cierto? Bueno, luego tenemos que es importante que nos manden en tiempo y forma, sí, ya, a ver,
antes de cambiarlo, si bien ya dijimos que es 150 por las diligencias preliminares, es importante que tengamos en cuenta que en la siguiente, Cecilia, que en las acciones declarativas de certeza, si no tienen otro monto, van a pagar 150 pesos como monto indeterminado. Pero si eventualmente también se estableciere un monto, se deberá tributar sobre ese monto el 3%. Por ejemplo, si son 30.000 pesos, el 3% de 30.000 pesos. Bueno, al momento del monto de pagar la tasa, nosotros no podemos tomar en cuenta los intereses devengados durante el juicio, ni las costas del mismo, o sea, el aumento que pudiera tener por costas en el desarrollo del juicio. Por eso es importante que en los casos en los cuales existe una sentencia nos manden lo más pronto posible, porque a veces existen algunos reclamos por tema honorarios de perito, que no inciden en el valor del juicio y eso se traslada mucho en el tiempo y entonces se deteriora mucho el valor pecuniario de ese juicio. O sea, queda totalmente depreciado. Entonces, sí le solicitamos a los juzgados que en la medida de las posibilidades, apenas tienen una sentencia, nos envíen los expedientes o nos corran vista de los expedientes, sobre todo para poder liquidar ese monto, ¿no es cierto? ¿Cuándo se pagan los juicios? Por lo general se pagan al inicio del juicio. La mayoría de los juicios que tienen un valor pecuniario se paga cuando se inicia. El momento queda configurado cuando se traba la litis. Hasta que no se trabó la litis, se puede desistir del juicio, ¿no es cierto? Y pagar 150 pesos. Pero iniciado la demanda, producida alguna actividad procesal útil, se considera que la litis ha sido trabada. Entonces, automáticamente se debe pagar por el juicio. ¿Qué pasa? Hay casos donde no se corre el traslado de la demanda, pero sí se libran determinados oficios para inhibir cuentas, embargar, etcétera, etcétera. Eso ya es actividad procesal útil, por eso en esos casos el desistimiento debe oblar, ¿no es cierto?, por el 3% del valor del juicio. En los juicios sucesorios, al dictarse la declaratoria de herederos. Este es un error muy común de las partes que nos llegan los casos donde presentan varios bienes, se dicta, o sea, se inicia el juicio sucesorio, se dicta la declaratoria de herederos y presentan cuáles son los bienes que componen el acervo hereditario. Pero la manifestación que hacen es, solo queremos pagar sobre un bien que es el que vamos a vender. No, la ley a nosotros nos dice que al momento de dictarse la declaratoria de herederos es la oportunidad del pago en los sucesorios. Entonces, en esos casos deben presentar las valuaciones de los bienes que componen el acervo hereditario en su totalidad. No interesa si el bien va a ser objeto de una transacción comercial inmediata o la transacción va a ser con posterioridad o va a haber un acuerdo de partición entre herederos con posterioridad. Lo que nosotros hacemos es cumplimentar con lo que establece la ley, que es al momento de dictarse la declaratoria de heredero, se debe presentar la evaluación de los bienes para proceder al cobro de la tasa. En las quiebras, cuando digamos, cuando en la anterior, Cecilia, en las quiebras, al momento de la liquidación de las quiebras, en los concursales, al momento de homologarse el acuerdo, eso más o menos lo dijimos, y la vista debe ser realizada a la Oficina de Tasa de Justicia cuando ocurran estas circunstancias. O sea, el juez dicta la declaratoria de herederos. Tenemos cuáles son los bienes que componen el acervo sucesorio, corremos vista a Tasa de Justicia.
Se liquidó la declaración de quiebra. ¿Sabemos cuáles son los créditos verificados? Corremos vista a la Oficina de Tasa de Justicia. Se abrió el concurso. Verificamos quiénes son los acreedores concursales. Se presenta un acuerdo de homologación del concurso al juez. El juez homologa ese acuerdo, se corre vista a tasa. Esto es importante que tengamos en cuenta a los fines de que no se deprecie el dinero. Luego tenemos que nosotros no podemos cobrar intereses, o sea, la ley nos establece que no se cobran intereses, pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando no se paga una tasa de justicia y se corre vista a la Secretaría de Ejecuciones Fiscales, ellos sí van a cobrar intereses desde el momento en que la tasa de justicia fuera exigible. ¿Qué quiere decir esto? Se hace el dictamen de la Oficina de Tasa de Justicia, se notifica a la parte. Si no hay una notificación fehaciente, la notificación fehaciente es la cédula. Hoy en día tenemos notificaciones que se pueden verificar desde el momento en que la parte ingresa, ¿no es cierto?, digitalmente y consta la presentación en el SIGET. Pero en los expedientes viejos, por ahí no teníamos esos casos, pero teníamos muchas actuaciones y constaba que el profesional había accedido al expediente. Eso también opera como notificación. En esos casos se entiende que a partir de ese momento se había tornado exigible el cumplimiento de la tasa, entonces la Secretaría de Ejecuciones Fiscales, que está en depende de la Dirección de Asuntos Jurídicos y que ejecuta el cobro de la tasa, cobra los intereses desde ese momento en adelante. No se pueden archivar sin la certificación de inexistencia de deuda. Esto es importante que tengamos en cuenta que previo a cualquier archivo de expedientes se debe correr vista a la Oficina de Tasa de Justicia para que se verifique el pago de la misma. A veces un poco engorroso, son expedientes muy viejos, pero igual el archivo de tribunales no recibe los expedientes y estos no cuentan con la vista a la tasa. Y es importante que tengamos en cuenta que pasados 10 años ya se torna prácticamente inejecutable la tasa por los valores que se corresponden, o sea que necesitamos que nos manden los expedientes antes de que se transcurran esos 10 años. Y eso sí es responsabilidad del secretario y el oficial del juzgado, que son los que deben cumplimentar con esta vista. Asimismo, en la misma ley, en el artículo 17 y en el 18, establece no solo la responsabilidad de los funcionarios mencionados, secretario y oficial primero del juzgado, sino también de aquellos funcionarios de la provincia y de las municipalidades que pueden, en ejercicio de sus funciones, suscribir algunos convenios y que son responsables solidariamente de las sanciones penales o administrativas por el no pago de la tasa. Existen algunos organismos que suscriben convenios, como mencionamos, Renta, Fiscalía de Estado, IPRODA, IFAI, Tribunal de Cuentas, que lo hace a través de Fiscalía de Estado, ¿no es cierto? Y en esos casos ellos mismos tienen que proceder a enviar el convenio suscripto o retener el importe correspondiente a la tasa de justicia. Seguimos. Luego de esto tenemos, sí, este es el que ya estuvimos hablando, el siguiente, que acá le voy a dar la palabra al doctor Javier en cuanto a cómo actúa la Oficina de Tasa de Justicia en los casos en que se plantea una revocatoria o un incidente de oposición al pago de la tasa. Doctor Rodas, ¿lo escuchamos?
No quiero detenerme mucho más. A ver si el doctor se conecta, le damos la palabra. Si no, voy avanzando yo. Todas las resoluciones que ordenan el pago de la tasa se tienen que cumplir dentro de los 5 días siguientes a la notificación personal o por cédula que se confecciona por secretaría, y esta actuación tiene que ser, o sea, esta notificación tiene que ser de la parte obligada al pago o del representante. En esos casos, el domicilio procesal tiene el efecto del domicilio fiscal. Hoy en día, con la notificación electrónica, es mucho más sencillo porque automáticamente el juzgado emite la certificación de notificación electrónica del dictamen de la tasa, y a partir de ese momento se comienzan a correr los 5 días. Lógicamente, una vez transcurridos los 5 días, debe cobrarse la tasa. Si no se paga, automáticamente procede el cobro de la multa y, o sea, ya se torna ejecutable la multa, y el juzgado tiene que librar el certificado de deuda y correr el traslado a la Secretaría de Ejecuciones Fiscales para que ellos ejecuten el pago de la tasa. La Secretaría de Ejecuciones Fiscales va a tomar el monto de la tasa, la multa y los intereses que haya devengado el transcurso del tiempo desde que se tornó ejecutable hasta el momento en que se ejecutó. Una vez que sepa, digamos, que se notifique la parte que es el responsable del pago, puede oponerse al pago de la tasa. Esta oposición al pago de la tasa se debe realizar vía incidente. Este incidente se debe formar con el dictamen de tasa, la presentación, ¿no es cierto? Luego de eso hay una vista intermedia, porque como toda oficina nosotros somos falibles y podemos equivocarnos. Entonces, en esos casos solicitamos que se nos corra una nueva vista. Si nosotros vemos que podemos aclarar un poco en qué consiste el dictamen, porque a veces los dictámenes, a veces no, o sea, en la mayoría de los casos los dictámenes los tenemos más o menos armados en base a lo que surge de los expedientes en forma genérica, pero puede haber alguno donde tenga alguna cuestión específica. Entonces, en esos casos nosotros planteamos o verificamos y aclaramos ese dictamen anterior e informamos a las partes y a los representantes cómo llegamos a ese monto o qué tuvimos en cuenta para ese monto, y automáticamente luego de la ratificación se forma el incidente y ahí se pasa a la Secretaría de Ejecuciones Fiscales o Dirección de Asuntos Jurídicos, que actúa en la oposición de tasa, y procede la apelación ante la Cámara Civil y Comercial. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta de que cometimos un error y rectificamos, y en ese contexto la parte voluntariamente paga, no hace falta llevar adelante todo ese trámite incidental. Pero si se forma el incidente de oposición, tiene que pagarse 150 pesos al inicio del expediente, como cualquier incidente que, como vimos en el artículo 8, habla de que se consideran juicios independientes. Bueno, esa resolución puede ser apelada dentro de los 5 días, o sea, pues hay una oposición dentro de los 5 días.
Y lo importante que tenemos que tener en cuenta, seguimos, Cecilia, es que mientras no se acredita el pago de la tasa, ningún expediente se da por finalizado. Pero ninguna circunstancia impide la prosecución del trámite normal del juicio. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque no se puede parar el trámite del juicio. ¿Por qué? Porque aun cuando no haya pagado la tasa a la persona en ese momento, se libra el certificado de deuda y se manda a la Secretaría de Ejecuciones Fiscales. Y el expediente puede continuar el trámite que la Secretaría de Ejecuciones Fiscales se va a encargar de cobrar. Lógicamente, hay circunstancias que no dependen de nosotros, pero que tienen directa relación con el trámite que nosotros realizamos. ¿Qué es lo que ocurre? En un sucesorio, si no se paga la tasa, se llega a un acuerdo de partición, quieren inscribir el inmueble a nombre de uno de los herederos, que según ese acuerdo de partición es aquel a quien le llega, la dirección de catastro no le va a cambiar la titularidad de dominial si no tiene el pago de la tasa. Y ahí sí no le va a interesar que eso esté en forma incidental o que esté en la Secretaría de Ejecuciones Fiscales. No va a hacer el cambio de titularidad del dominio. Lo mismo va a ocurrir en aquellos casos en los cuales sean bienes inmuebles sujetos a registración, como ser vehículos, naves o el ganado que preguntaban hace un ratito. Y por último, en el 21, todos los que se niegan a aportar elementos para la determinación de la tasa son pasibles de sanciones conminatorias. O sea que el juez puede específicamente prever estas sanciones, ¿no es cierto?, que están dentro de lo que son las sanciones o multas previstas en el Código Civil en el Código Procesal Civil y Comercial. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta es cuáles son las actuaciones exentas. Tenemos de Sebastián Fernández. ¿Cómo se puede hacer para que los obligados al pago no hagan el depósito en la cuenta del expediente y lo hagan directo de la tasa? Directo de la tasa. Bueno, yo lo que vengo sugiriendo hace bastante tiempo es que en las mesas de entrada de los juzgados tengan en el transparente un informe de cuál es la cuenta de tasa de justicia. Entonces, eso tiene que ya los profesionales deberían saber. Ocurre mucho que pagan en la cuenta judicial y eso debe pasar a la cuenta tasa y hay que hacer otra vez un oficio y hay que prever ese trámite que también lo tiene que ordenar el juez. Pero no hay una forma de que se impida que paguen porque, bueno, muchas veces los profesionales equivocan el procedimiento, pero yo creo que una forma de hacerlo rápido es que en los transparentes de las mesas de entrada figure bastante grandecito, ¿no es cierto?, las dos cuentas, o sea, la cuenta y la CBU de la 939/7, que es la cuenta Fondo de Justicia, en la cual se debe depositar el importe de la tasa. Después tenemos, cuando presentan las estampillas originales, una vez inutilizadas, se vuelven a subir al CIGED porque ya fueron subidas sin rubricar. En lo posible, no, pero entiendo que se forma un legajo paralelo con las estampillas originales. Eso queda a resguardo para cualquier verificación posterior. Bueno, después tenemos, ¿en qué caso se les remite el expediente para que ustedes determinen la tasa? En todos los casos. No hay ningún expediente que no se nos remita. Todo lo que estuvimos, no tenemos. Todo lo que sé a qué específicamente se plantea esa pregunta, pero todo lo que estuvimos manifestando, o sea, daños y perjuicios, hay sucesiones, reivindicaciones, prescripciones, hijuelas, actuaciones preliminares, informaciones sumarias, o sea,
no hay prácticamente casos en los cuales no se nos remiten expedientes, porque inclusive aquellos iniciados por, que vamos a ver ahora dentro de las excepciones, aquellos iniciados por los organismos provinciales o por la provincia, nosotros verificamos si corresponde o no encuadrarlo dentro del artículo 24, inciso A. Ahora tenemos una nueva. Para el certificado de deuda, ¿cuándo se encuentra notificado? ¿Hay que hacer cédula para las partes y abogados o se encuentra notificado ya con la lupita que vio el expediente? Doctora, ¿ahí Sí, se me ¿alguien escucha? iba? Sí. No, yo, el doctor Rodas. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahora se lo escucha, doctor. Bueno, no, pues justamente, básicamente la consulta esa atañe al artículo que, digamos, que me tocaba, digamos, desarrollar. Si usted quiere, yo... Sí, doctor, adelante. Bueno, sí, tuve que conectar el celular acá porque no sé lo que le pasa a la compu. Pero básicamente, ¿no es cierto? Una vez que el juzgado toma conocimiento del monto a hablar, notifica al obligado, ¿no es cierto? Mediante cédula o personalmente, como decía la doctora hoy, la notificación por cédula al domicilio, o sea, el domicilio procesal tiene los mismos efectos que la notificación fiscal, digamos. Bueno, una vez que se lo notifica a la parte interesada, tiene 5 días a partir de la notificación para pagar el monto a hablar, ¿no es cierto? A partir de ahí, si no paga, digamos, automáticamente incurre en una mora automática, ¿sí? Esa mora automática hace que sea aplicable la multa del 100% del monto a hablar. Una vez que ¿no es cierto?, se intima a la parte, por un plazo de 5 días, a pagar la multa, y este no paga, ahí aparece lo que es la consulta que hacía recién la persona, acá el participante, ¿no? Una vez que no paga y el secretario constata de que no pagó la multa, elabora automáticamente el certificado de deuda, ¿no es cierto? Y remite a lo que es la Dirección de Acción Jurídico para que inicie el proceso de ejecución del certificado de deuda. No sé si ahí respondo la pregunta que había hecho la participante. Aportando un poquito a lo que decía el doctor, Cámara nos manda directamente el comprobante de notificación electrónica. Que eso queda en el expediente y eso se toma como notificación fehaciente. Una pregunta. Se nos dio el caso que el abogado subió las estampillas con un cierto número. Después nosotros cotejamos cuando presentan en original y son distintas a las que subió al CIGEP. Entonces le intimamos a que presente las originales. Pasó en un caso de que, dijo que las extravió. En este caso, bueno, nosotros agarramos y mandamos a ustedes y es como que no encontramos la solución. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si le presentan nuevas estampillas en originales, esas últimas que le presenta van a ser las consideradas válidas. Ahora, lo que tendríamos que verificar es si ese pago se hizo dentro del plazo o lo que subió eran estampillas que no aparecieron. Entonces ahí correspondería el pago de la multa, porque puede ocurrir que haya subido simplemente una fotocopia que era de otro expediente y solo para evitar, ¿no es cierto?, el pago de la multa. Pero bueno, si pagó después en original, se toma ese segundo pago como válido, pero verificar de que esté dentro del plazo. Que es al inicio. Si es al inicio a ver, si es un caso de monto pecuniario donde debe pagarse al inicio, sí, cuando el juzgado intima al pago. Esa intimación sí debe ser fehaciente. ¿Me entiende, Mariana? Sí. O sea, ya sea por vía de providencia del juzgado o cuando ya está el dictamen de tasa comunicado.
Ajá. Ahora, usted me dice, en ese caso manifestó de que había perdido, había extraviado y que Sí. por eso presentaba nuevas estampillas. Bueno, en forma excepcional se puede tener por bien hablado porque puede ocurrir, ¿no es cierto? Al no tener que pagar, que presentar inmediatamente, si bien ahora ya esto está más laxo, pero bueno, al inicio de todo el trámite del SIGED y del tema de la pandemia, había que pedir turnos, a veces no se conseguían los turnos para llevar los originales, eso puede haber ocurrido de que la persona pudo extraviar esas estampillas y se puede considerar esa circunstancia. Pero si pasó un año desde que tenía que haber pagado, no presentó nunca y viene con nuevas estampillas, evidentemente ahí debe pagar la multa, porque ya se lo intimó un año atrás a que pague. Pero en el caso, supóngase que agarró y al inicio del expediente presenta la estampilla y después, o sea, se le pide, las estampillas generalmente se piden todos los originales al momento de la sentencia. Se pide al momento de la sentencia, antes se piden ya todos los originales, ya sea el fondo permanente, que era en su momento, las estampillas y bueno, los originales que determine su señoría. Supóngase que haya pasado más de un año y a mí al inicio, supóngase en marzo, me presentaron las estampillas en el SIGET y en diciembre me dicen, o no en diciembre, al año que viene, en junio, me dicen que extraviaron las estampillas y que presentan estas nuevas estampillas y me dan las estampillas originales junto con los originales solicitados por su señoría. ¿Eso sería pasible de multa? Si hubo una intimación previa, sí. Si hubo una intimación, ya sea por providencia del juzgado o por dictamen de tasa de que tenía que pagar, y le presentó una fotocopia o subió al sistema lo que tenía, y después le dice que extraviaron, es pasible de multa. En forma excepcional puede ocurrir que las haya extraviado y puede verificarse la voluntariedad del pago cuando genera nuevas estampillas porque tuvo que comprar de nuevo. O sea, la realidad es que tuvo que comprar de nuevo y traer. Pero no es el común de los casos. O sea, no es el común de los casos. No pasó una vez. Si bien la obligatoriedad está dada desde el inicio mismo del juicio, cuando es una acción, ¿no es cierto?, de contenido pecuniario, eso no obsta a que en función de cómo el juzgado intimó o no al pago, se pueda verificar que haya ocurrido esa situación excepcional, ¿no es cierto? Pero sí es pasible de multa. Nosotros estamos teniendo caso, no voy a dar nombre ni nada, de notificaciones electrónicas donde el mismo profesional ha pagado siempre pasados los 5 días. Tuvimos uno que eran unas horas. Bueno, puede haber ocurrido, pero nosotros sabemos que con el sistema que tenemos informático, digamos, que a veces se cae el sistema o los cortes de luz o lo que puede ocurrir, puede pasar una vez, pero no cuando esa conducta es sistemática. Entonces ahí ya no hay una situación de excepcionalidad. Yo entiendo que una persona, por eso no voy a prejuzgar, entiendo que una persona puede extraviar las estampillas, un profesional, porque bueno, puede ocurrir, pero no sería el común de los casos. Me parece que sí es pasible de multa. Si en este caso no se le intimó. Se le intimó porque de mutuos propios agarró y, o sea, era el fondo indeterminado de 150 y después perdió. Y agarra y me pone otra estampilla y me presenta, obviamente, el original de esas estampillas que
Bueno, si no, la si subió no hay después al momento de la sentencia. Claro, si no hay una intimación, está dentro de lo previsto, porque sí o sí nosotros para ejecutar la multa necesitamos la intimación del paso de los 5 días. Ajá. O la intimación, digamos, como está haciendo cámara, la intimación electrónica, la cédula electrónica, ¿no es cierto? Donde Ujú. consta directamente el momento en el cual se le notificó. Sí estamos viendo que hay muchas notificaciones que se están haciendo por la tarde. Ujú. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Sí. Se suma Cecilia, otra pregunta. En el caso de las sucesiones, cuando son sumas de dineros en moneda extranjera, dólares, ¿sobre qué cotización se basan? nosotros tomamos la cotización oficial Banco Nación del día del informe bancario. Bueno. Y la última es, como sugerencia, ¿se podría solicitar a soporte SIGET que la cuenta y CBU de tasa de justicia figure en la ficha de cada expediente digital? Yo no tendría ningún inconveniente. La verdad que nosotros, la sugerencia de poner en la mesa de entrada es como para facilitar. En la página nuestra está el número de cuenta. Cualquier profesional que llama se le manda el número de cuenta. Tenemos unas, como, digamos, como tarjetita que ya se manda vía foto, WhatsApp o lo que sea, porque eso está, no habría inconveniente que estuviera el acceso de todos. No es una cuestión que pueda determinarla o resolverla yo, eso tiene que hacerlo el superior tribunal, que es el encargado, ¿no es cierto?, de decidir en estas cuestiones reglamentarias. Pero entiendo que no habría objeciones a que estuviera en el expediente digital. Tampoco me parece que sea tan necesario en el sentido de que en la mayoría de los casos los profesionales conocen cuál es y el Colegio de Abogados también tiene, creo que en un transparente, el número de cuenta de Fondo de Justicia. Por ahí, si se pudiera tener en la página del Poder Judicial, en un link, número de cuenta tasa de justicia, me parece que sería también fácil de hacerlo para no recargar el expediente electrónico. Pero bueno, eso ya escapa a lo que es la competencia nuestra. El doctor Hummel pide la palabra. ¿Sí? Lo escucho. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Doctora, mi consulta es básicamente si existen, si tuvieron alguna vez algún planteo recursivo, si se quiere, o qué posibilidades hay para que, o en el caso de que los profesionales no estén de acuerdo con el monto dictaminado de tasa, porque yo entiendo que una vez que ustedes nos remiten a nosotros los dictámenes, nosotros simplemente lo que hacemos es agregarlo al despacho e intimarlo por resolución, ¿no? Pero un Sí, planteo doctor. revocatoria, El planteo recursivo es el que comentamos recién con el doctor Rodas. Está previsto en el artículo 19. Se genera un incidente de oposición al pago de la tasa. Lo único que nosotros le decimos es que nos corran una vista previa que no implica actuación en la revocatoria, sino simplemente una aclaración de cómo llegamos a ese dictamen, que puede ser que en alguna oportunidad también nos hayamos equivocado y damos de baja el dictamen y le hacemos al profesional. Entonces, para evitar ese dispendio jurisdiccional de hacer todo el trámite del incidente, si nosotros ya vemos que nos equivocamos, lo resolvemos dejando sin efecto el dictamen cuestionado, pero si vemos que no, digamos que no le asiste razón desde nuestro punto de vista, ratificamos ese dictamen y en el mismo dictamen se dice se deberá continuar con el trámite del artículo 19, que es formar el incidente de oposición a la tasa de justicia, correr vista a la Secretaría de Ejecuciones Fiscales y después va a la Cámara Civil y Comercial. En esta semana que pasó tuvimos tres
3 incidentes de oposición donde la Cámara ratificó lo que nosotros habíamos manifestado, sobre todo en las sucesiones, que es donde más se generan algunos inconvenientes. No sé si con eso le contesté, doctor. Sí, sí, sabía que Javier lo iba a tratar, pero no lo había escuchado claramente. Le agradezco, doctora. Sí, él lo explicó recién, así que, Gracias. pero bueno, básicamente es eso. El doctor de la Cruz parece que también había levantado la mano. Y yo, doctora, cuando presentan la tasa de justicia en plazo, ¿es necesario correr nueva vista para antes de tenerle por bien oblada la tasa? No, es necesario tener el bien oblado porque si bien nosotros en los dictámenes le decimos una vez pagado y ustedes verifican que está dentro del término, se puede tener por bien oblado, existen casos como en las prescripciones, en las sucesiones, en las protocolizaciones de hijuela, en algunos casos de transmisión de derechos, donde, como le expliqué, ni catastro, ni los registros del automotor, ni el colegio de escribanos, etcétera, etcétera, proceden a la transmisión dominial si no tienen el bien oblado de la tasa. Sí o sí necesitan el dictamen que diga téngase por bien oblada tasa de justicia respecto del bien inmueble, partida inmobiliaria, tanto, o respecto del vehículo, dominio, tanto. En esos casos, sí o sí es necesario. Y creo que en algunos casos hay bancos que están pidiendo el bien oblado para proceder a entregar el dinero que está depositado en las cuentas del sucesor. No sé si con eso le contesté. Sí, sí, doctora, y una consultita más. En el caso de que la Oficina de Auditoría y Control de Tasa se oponga, por ejemplo, a darle trámite de derecho al consumidor y por lo tanto a la gratuidad del derecho al consumidor, ¿cómo debe proceder el juzgado cuando existe una oposición por parte de la Oficina de Tasa? No, el juzgado entiendo yo que deberá pasar el trámite a la Cámara para que Cámara, o sea, seguir el trámite del 19. Nosotros, por lo general, son casos muy puntuales donde nos hemos opuesto, que en realidad no nos podemos oponer, sino que lo que manifestamos en nuestro dictamen es que como la oficina estima de que no estaría encuadrada en la ley de defensa del consumidor, que son algunos casos un poco grises, digamos, en cuanto a, digamos, empresas de base societaria que no actuarían como consumidor o algunos daños y perjuicios. Pero bueno, eso ya bastante, hay jurisprudencia a nivel nacional, o sea que ya prácticamente son muy poquitos los casos que dejamos afuera. Sí, Perfecto, doctora. La doctora. Hola, ¿Qué hola tal? Marta, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien. Yo entré tarde mil disculpas, entré recién a la charla. Quería hacerle una pregunta. No sé si habían tocado el tema acerca de pagos parciales o fraccionadas de tasa de justicia. ¿Eso es viable? Porque esa es una consulta que nos suelen hacer, por ejemplo, cuando son tasas muy elevadas, sobre todo en las sucesiones. Y bueno, teniendo en cuenta la problemática económica, nosotros solemos correr una vista y la verdad que no tengo presente en este momento si se hizo lugar o no en alguna oportunidad a pagos tipo en cuotas. Estaría interesante plantear esa posibilidad. Ese es uno de los ítems que tenemos previstos para una posibilidad de reforma de la ley que ya es bastante vieja, o sea, no es una ley vieja, pero que tiene sus años, y que se han dado determinados casos de cuestiones no puntuales o no previstas en la misma. El pago en cuotas en las sucesiones cuando los montos son elevados no está previsto en la ley, ni en sucesiones, ni en daño, ni en ejecuciones.
no está previsto. Nosotros lo que en algún momento le consideramos a los juzgados es cuando solicitan, córrannos vista, le decimos que no está previsto, vuelve el dictamen, y ahí se logra un cierto lapso de tiempo porque también nosotros tenemos presente que del otro lado el justiciable necesitaría una respuesta. Hay casos donde hay muchos bienes en el sucesorio, en lo cual lo que podrían hacer es proceder a la venta o solicitar la venta de uno de esos bienes para pagar el tributo, pero no está dentro de la ley específicamente determinado el pago en cuotas. Nosotros hemos tenido pagos muy altos, muy altos, donde, bueno, el justiciable pagó en forma parcial, se le dijo que faltaba tanto, y bueno, en ese interín tuvo un cierto lapso de tiempo. Entiendo que eso es una necesidad, sí. Coincido con usted, doctora, coincido con vos, Carmen, debe necesariamente estar previsto un pago en cuotas. Hay casos donde los montos son muy altos, eso lo planteábamos, pero por ejemplo, hoy justamente llegó un expediente donde el doctor Lafuente había otorgado en forma excepcional el pago de una tasa en 2 cuotas. Pagaron la primera cuota, creo que en el año 2013, parece, y no pagaron más. Claro. Y entonces ahora Y nosotros... ahí hay que hacer una liquidación de nuevo y emitir un certificado Exacto. de deuda, digamos. Pero una vez que nosotros hacemos el certificado y que va a la Secretaría de Ejecuciones Fiscales, yo estimo que la Secretaría deberá ver los intereses resarcitorios desde el momento en que se tornó ejecutable el pago. Y ese momento pasó a los 5 días de vencerse el plazo que tenía que haber pagado la segunda cuota, no más allá. Por supuesto, por supuesto. Entonces, también a veces nos encontramos con esas cuestiones que escapan, porque resolver sobre eso que también escaparía a la competencia nuestra, decir esto está mal, no debe haber sido, bueno, tenemos que tratar de solucionar y de que ingrese el dinero de la mejor forma posible, ¿no? Así que bueno, no sé si con eso le contesté. Perfecto, gracias. Doctora, tenemos una pregunta más en el chat. Sí. Una vez dictaminada la tasa, si la parte pide al juzgado que se proceda a la transferencia de la misma desde la cuenta de autos, una vez que se efectiza el pago, ¿es necesario volver a correr vista para que se tenga por bien oblada? Sí, en ese caso sí, porque nosotros verificamos de que efectivamente el dinero haya ingresado en la cuenta Fondo de Justicia. Eso es lo que hablábamos del doble o triple contralor. Nosotros recibimos, solicitamos a Tesorería nos informa que ingresó efectivamente ese dinero, imputa ese pago al expediente donde se le consulta y ahí nosotros damos el bien oblado. Si no tenemos esa vista, no podemos dar porque nosotros no tenemos acceso a la cuenta Fondo de Justicia, entonces no podemos verificar que haya ingresado el dinero. Sí o sí necesitamos que Tesorería nos informe. Bueno, si le parece, vuelvo a poner el PowerPoint. Sí, nos quedan tres filminas que tienen que ver con las actuaciones exentas. El primer inciso, que es el que más suele generar algunos inconvenientes, es cuando son promovidas por el Estado Nacional, Provincial, Municipalidades. Pero el mismo inciso dice que las últimas, o sea, las municipalidades, en caso de ser condenados, tributan la tasa correspondiente. Así que eso creo que está más que claro, aunque siempre nos dicen, no, pero la municipalidad no paga. No, la municipalidad no paga
al inicio, pero en caso de que sea condenado, sí tiene que pagar, o en caso de que desista también, porque el desistimiento opera como una suerte de no quiero continuar el juicio porque lo voy a perder. Por lo menos en la mayoría de los casos no quiero hacer un desgaste jurisdiccional innecesario. Luego, el de los empleados, que no sería el de aplicación aquí particularmente, pero sí cuando, en el caso de existe una indemnización por causa de muerte que ingresa en un sucesorio. Muchas veces nos han planteado que en ese caso no debería pagar porque los iniciados por los empleados o causavientes no deberían tributar, pero como se necesita de la declaratoria de herederos para poder acceder a esa indemnización y una vez iniciado el sucesorio, ese dinero tiene que ingresar al acervo sucesorio para poder después dividirse o entregar a los declarados herederos, si en esos casos se tributa el 3%, pero porque el dinero ingresa al acervo sucesorio. Luego, las causas de jubilaciones, pensiones o devolución de aportes, en principio tampoco pagan, salvo que hubiere alguna pensión que deba ingresar a un sucesorio, en lo cual sería el mismo caso que el anterior. Todo lo que tiene que ver con reclamos de partidas, tuvimos algunos casos en las indemnizaciones por los desaparecidos que planteaban, ahí sí estaba, esa indemnización estaba totalmente fuera del pago del tributo, pero planteaban la nueva partida de identificación, ¿no es cierto? Acta el cambio del documento, etcétera, etcétera, y eso también opera como gratuito, o por lo menos exento. Bueno, luego el trámite del beneficio, que eso sabemos que el trámite en sí está exento, y cuando en un daño y perjuicio concurren al expediente principal con una presentación con un beneficio provisional. Nosotros tenemos casos donde existen beneficios provisionales muy antiguos, sin resolución. A veces eso nos opera una suerte digamos, de tristeza, en el sentido de que son trámites donde se verifica que debió haberse finalizado el beneficio antes de resolver la cuestión principal, porque si el beneficio provisional está sin resolución y la causa principal tiene sentencia, no podemos tampoco cobrar, ¿no es cierto? Así que bueno, esos son los casos. Y por último, en todos los beneficios, siempre verificar el momento de interposición del mismo, porque si lo interponen con posterioridad a la intimación al pago de tasa, eso sí hay jurisprudencia y doctrina bastante que ratifica lo que nosotros sostenemos, que el beneficio rige a partir del momento de la interposición para adelante, nunca para atrás, por el principio de preclusión procesal. Así que en eso no, siempre le decimos también que se verifique ese caso. Bueno, lo del proceso penal, los juicios todo lo que tiene que ver con alimentos, adopción, tenencia, venias para contraer matrimonio, y todo lo que las defensoras oficiales realizan en ejercicio de sus ministerios. Lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos, algunos amparos que hay en sedes laborales o algunos amparos en sede civil para el ejercicio de derechos políticos también están exentos. Y el habeas corpus, el amparo. En esos casos, cuando la resolución final fuese denegatoria, tienen que pagar. Si es un amparo que es por monto indeterminado, paga 150 pesos. Eso hemos tenido bastantes casos. Luego,
las ejecuciones de sentencia, honorarios, embargos preventivos. Esto es importante que tengamos en cuenta que se haya pagado en el principal, porque lo que se exime es del pago en el embargo preventivo o en la ejecución de sentencia cuando sea para garantizar el crédito. Y en el caso de los honorarios profesionales, por el carácter alimentario que tienen los mismos, estos sí están siempre exentos, ¿no es cierto? En esos casos, ni siquiera pedimos que se verifique el pago en el principal, porque de por sí están exentos el caso de los honorarios. Pero en el caso de los embargos o las ejecuciones de sentencia para garantizar un determinado crédito, en esos casos sí verificamos de que se haya pagado en el principal, porque a veces está la sentencia por una causa por daño o por una causa de tipo civil o comercial, ¿no es cierto?, pero no se pagó la sentencia y se inicia el juicio de ejecución de sentencia. Ese juicio de ejecución de sentencia está exento, pero verificamos de que el pago en el juicio principal haya ocurrido. Si no está en ese, se debe pagar en alguno de los dos. Bueno, los casos de tercería, quien es condenado tiene que pagar en la totalidad del importe. Y por último, que es un caso que está surgiendo ahora, las ejecuciones que son iniciadas por o juicios que están en contra de las SAPEM, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, donde tributan exclusivamente por el aporte del capital privado que existe en esas SAPEM. Esos serían en general todos los casos que tenemos. Por lo menos de los previstos en la ley. Con esto nosotros finalizaríamos lo que consideramos de esta capacitación. Si hay algún tema específico que quisieran también que se analizara o se planteara, bueno, podríamos organizar algo más, pero todavía tenemos, creo que un tiempito como para unas preguntas. Me parece que había unas en el chat. Sí, doctora, tenemos una de Estefanía que dice: ¿qué pasaría si un beneficio de litigar sin gastos contemporáneos a la demanda de daños finaliza por caducidad y se inicia uno nuevo, y en el principal no hay sentencia definitiva? ¿La tasa de justicia en el nuevo beneficio incluye la demanda o no? No. Si caduca, automáticamente con la caducidad tienen que mandarnos el principal para que liquidemos la tasa. El nuevo beneficio comprende para adelante. No tenemos más preguntas. Bueno, como verán, nosotros somos bastante exigentes con el tema recaudación, pero bueno, creo que en los últimos años hemos logrado un importe bastante interesante para los gastos de insumos o para los insumos, como fue en su momento la creación de esta ley. Así que por eso a veces exigimos bastante. No está en nuestro ánimo no cobrar.